¿Qué tal, amigo de Lógico y Crítico? Te recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y hoy te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast en el cual vamos a platicar referente a dos puntos. Por un lado, es acerca de una figura que aparece en la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a un tipo de sociedad que ya hace tiempo, aproximadamente 3, 4 años, el propio gobierno federal y en particular la Secretaría de Economía impulsó para efecto de encaminar sobre todo a este sector informal o incluso formal, pero que por algunos procedimientos, ya sea incluso de licitaciones en gobierno o con algunos proveedores, requieren necesariamente transformarse a una persona moral. Es decir, si hoy tributo como persona física en cualquiera de los regímenes, actividad empresarial o incluso régimen de incorporación fiscal o cualquiera de sus derivados como persona física, pero en algún momento ocupo una empresa, me da una oportunidad para que utilice esta plataforma de la Secretaría de Economía y a través de ella pueda constituirme, insisto, como una persona moral y no tener que necesariamente acudir ante un notario público, pagar un acta constitutiva, buscar un socio, invertir y fijar el monto del capital social. A partir de ello, bueno, te da esos beneficios, pero quiero platicar un poco de la sociedad, los beneficios que tiene, el procedimiento para convertirte en una SAS, pero también acerca de alguna de las trabas que en recientes fechas hemos visto con este tipo de sociedades y que adicionalmente el gobierno tampoco ayuda mucho para poder favorecer el que la SAS sea considerada ya como una sociedad tal cual lo podría ser una sociedad anónima o una sociedad civil. Eso en primera instancia. En el segundo punto, acabamos de leer una nota que sí me parece tiene algo o mucho de interesante, sobre todo con los pequeños contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, que se deriva de estas modificaciones a las leyes fiscales que se van a generar a partir del 2022. Y en ese contexto sí serán los pequeños contribuyentes quienes posiblemente resulten severamente afectados ante este nuevo procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria tiene ya como objetivo o finalidad, insisto, para el siguiente año. Vamos a profundizar en el tema y obviamente vamos a analizar las consecuencias que esto puede conllevar. Ok, empecemos con el primer punto que insistía, es referente a estas sociedades por acciones simplificadas, las famosamente conocidas como SAS. Primero, ¿qué es una SAS? Bueno, básicamente ya está regulado, ya tiene 3, 4 años que está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tiene como características principales dos puntos. Uno, puede ser una empresa unipersonal. ¿Qué significa que sea unipersonal? Que no necesitas buscarte un socio para efecto que invierta capital en la empresa y obviamente participemos en una asamblea constitutiva, acudamos ante un notario público que, dependiendo la ciudad o el estado en el que nos encontremos, son los costos que los notarios tienen para este tipo de procedimientos, que pueden ir desde los 10,000 pesos, incluso hay notarios que cobran hasta 20, 25,000 pesos y quizá hasta más. Insisto, mucho tiene que ver, pues obviamente, con la oferta y la demanda, y eso está muy tropicalizado, depende mucho de la región, el estado, la ciudad en la que te encuentres para determinar el monto total o el costo total que te va a conllevar el constituirte, por ejemplo, como una sociedad anónima. En el caso de la SAS tiene este beneficio, que sería la segunda cualidad. La primera es unipersonal, no necesito a otro socio. Y la segunda cualidad es que me puedo constituir desde la plataforma de la Secretaría de Economía. ¿Cómo funciona? Tú como persona física, si tienes tu firma electrónica, puedes realizar diversos trámites dentro de los portales de las diversas secretarías que maneja el gobierno federal. Ejemplo, puedes registrar una marca. Y otro ejemplo que encaja con este supuesto del cual estamos hablando es que puedes solicitar el uso de denominación de una empresa. ¿Qué es la denominación? Es el nombre que le vas a dar
a tu persona moral, a la empresa en la cual vas a estar involucrado. Entonces, a partir de que tienes tu fiel, entras al portal de la Secretaría de Economía, propones una serie de nombres. Ejemplo, si tú te vas a dedicar a vender calzado, a vender mochilas, piensas en Calzado del Bajío SADCB, o Calzado del Bajío, en este caso SAS de CB, o Mochilas León SAS de CB, o Mochilas de Cuero SAS de CB. Eliges varias opciones que puedes inscribir en el portal de la Secretaría de Economía, y a partir de ello la Secretaría, en un periodo que actualmente, después de la pandemia, ha sido muy extenso, prácticamente de un mes, pero la Secretaría de Economía te habrá de autorizar alguno de estas denominaciones, si es que obviamente están disponibles. Si no, te los va a negar y te va a requerir que proporciones unos nuevos o algunas otras opciones. Por lo tanto, sí considero importante ahí como consejo que cuando vas a realizar, sobre todo en estos tiempos, cuando vas a realizar el trámite para el permiso de uso de denominación, sí tengas algunas opciones abiertas, de tal manera que, tal cual, si no pega uno, pues te pueda pegar uno u otro, o al menos uno, y que con ese puedas ya iniciar tu trámite. De lo contrario, si te lo niegan, tienes que volverlo a iniciar y tienes que volver a esperar este periodo de tiempo para que la Secretaría de Economía te responda si se puede o no se puede. Pero bueno, aquí entramos con uno de los primeros beneficios. Ya tú, como persona física, tendrías el permiso para el uso de la denominación. A partir de ello, cuando ya tienes este permiso, ahora sí inicias con el procedimiento de crear una sociedad por acciones simplificada. Inicias también en el portal de la Secretaría de Economía por medio de Mi Empresa. Creas ya con el uso de la denominación, creas naturalmente el objeto social, señalas quiénes son los socios, con qué capital se va a realizar. Te da incluso una segunda opción para que esta sea una sociedad por acciones simplificada, o que sea sociedad por acciones simplificadas de capital variable, que te da esa opción para que exista obviamente un capital fijo y otro que puede estar variando en determinado momento cuando invites a algún socio, o incluso cuando también lo elimines a ese socio, aportes a otro capital, tú generes nuevas acciones. Te da esa posibilidad de crear un capital variable desde el propio portal de la Secretaría de Economía. Una vez que avanzas, pues obviamente eliges estatutos, señalas tu objeto social y te va marcando una serie de pasos hasta el punto en el cual queda concluido tu acta constitutiva. A partir de ello, te genera también tu registro federal de contribuyentes, y con eso naturalmente pues ya tienes la puerta abierta para poder ir a solicitar una cuenta bancaria, que ahí es donde viene uno de los primeros problemas. No todos los bancos aperturan cuentas a una sociedad por acciones simplificadas. Mi recomendación sería que, previo a que inicies con el arranque de esta empresa, es decir, desde su constitución, sí cerciórate si el banco que tú comúnmente utilizas tiene la opción o no de aperturar una cuenta bancaria a este tipo de sociedades. Si no, creo que va a ser tu primer dolor de cabeza, y adicionalmente si te genera algún tipo de comisión, o cómo es que se realiza el manejo de la cuenta. Bueno, ya te genera tu registro federal de contribuyentes, ya tienes tu acta constitutiva, ya te la inscribe incluso en el registro público del comercio del estado o la entidad federativa en la cual te encuentres, y naturalmente que con esos requisitos y una cuenta bancaria tú podrías arrancar o iniciar ya con tu negocio. Entonces, esa es la facilidad. Tienes una empresa sin tener que pagar un solo peso a un notario público porque te protocolice esos actos. ¿Qué características adicionales a esta cuestión de la unipersonalidad como societario, que te da la opción, no es obligatorio? Podrías tener 2, 3, 4, 5 socios, pero te da la opción que parta desde un solo socio. Bueno, segunda instancia, el capital social puede ser incluso hasta de $1, y se puede aportar hasta dentro de un año a partir de que se haya constituido esta sociedad, a diferencia de cualquier otra en la cual tienes que aportar primero el capital social. En este caso no, te da la opción que dentro de un año
entregues ese capital social a la cuenta bancaria por parte del socio y que a partir de ello cumplas con este lineamiento. ¿Qué otras opciones te da? Pues que puedes convocar a asambleas también por medio del portal de la Secretaría de Economía. Tienes que presentar unos informes de la situación financiera de la empresa cada año, y esto es importante señalar: si durante 2 años consecutivos tú no presentas el informe de situación financiera ante el portal de la Secretaría de Economía, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta secretaría tendría la opción de liquidar o diluir la empresa de tal manera que dejara de existir en el marco jurídico normativo, y con ello obviamente pues ya no tener una empresa. Independientemente de que la empresa te haya funcionado, que tengas una cuenta bancaria, que tengas el capital y que incluso ya tengas activos y utilidades, bueno, estás en el riesgo de una desaparición o desintegración de la sociedad. Tienes que ser muy cuidadoso con este tipo de obligaciones que surgen a partir de constituir una sociedad por acciones simplificada. Esto en primera instancia. Adicionalmente, tiene otra característica, que esta sí puede ser limitativa. Me parece que, sobre todo cuando vas iniciando, eres un emprendedor o quizá ya un empresario, pero los ingresos netos que tienes durante un ejercicio fiscal no excede de 5 millones de pesos, te adecua sin mayor problema. Pero si tu negocio crece y por alguna razón, y ojo con esto, con independencia de la utilidad fiscal que puedas llegar a obtener. Es decir, si tú tienes un negocio por 10 millones de pesos, pero para obtener esos 10 millones tú tienes que invertir 9, pues tu utilidad es de 1 millón de pesos. Pero como excediste los ingresos de 5 millones, que hoy se encuentra más o menos en los 5 millones y medio de pesos, como los excediste, la ley te señala que tienes la obligación de transformar la sociedad por acciones simplificadas a cualquier otro tipo de sociedad mercantil. Entonces, tendrías en ese momento que generar un acta de asamblea. Si eres una sociedad unipersonal, es decir, tú eres el único socio de esa empresa, necesariamente tendrías que buscar a otro socio que aporte un capital. Eso sí, tú condicionas qué tan limitado es el valor de las acciones en primera instancia, y en segundo, cuántas acciones son las que le vas a entregar al nuevo socio. Eso en cuestión que no pierdas el control o la administración de tu empresa. Pero sí necesitas forzosamente otro socio. Generas la asamblea, y a partir de que se genere la asamblea tendrías que ir ahora sí con un notario público a que protocolice e inscriba en el registro público del comercio. Adicional a que cuando se genera esta asamblea tendrías que presentar un informe ante la Secretaría de Economía para informar que ya no perteneces al tipo de sociedad de la SAS y que ahora eres formalmente una sociedad, en este caso, por ejemplo, sociedad anónima de capital variable, si es que esa es la opción por la cual te decides. Sin embargo, bueno, ya ante estas cuestiones, es decir, si tú eres un pequeño contribuyente que lo único que quieres es tener una empresa en la que puedas generar ciertos negocios, porque ya sea una licitación en gobierno o una licitación de la iniciativa privada te exige que tengas que contar con una persona moral, bueno, ya tienes esta opción que no te cuesta nada. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero al menos ya de entrada sí te está dando algún beneficio, jurídicamente hablando y financieramente hablando. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya señalaba uno, de entrada, no todos los bancos te aceptan el aperturarte una cuenta, ya no digamos un crédito, que ahorita paso a ese punto. Aperturarte una cuenta bancaria es complicado para una SAS. No todas tienen el procedimiento para poderlo generar. Imagínate tú cuando estamos hablando de un financiamiento que ya sea ante un banco o ante una financiera para efectos de un carro o cualquier otro préstamo que solicites. Muchas veces estas empresas no reconocen un acta constitutiva que se deriva de la Secretaría de Economía, que tiene un sello digital. Necesariamente ellos quieren un documento sellado por un notario, firmado por un notario, en el cual conste que un fedatario público está dando validez a este acto jurídico del contrato de constitución de una persona moral. Y ante esta circunstancia,
pues tú llegas con tu acta constitutiva, con tu registro federal de contribuyentes, legalmente formalizado, que tiene como fundamento, insisto, la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero simplemente no te lo aceptan y prácticamente te exigen, si es que necesitas ese financiamiento, que te transformes a ser una sociedad anónima o, bueno, cualquier otro tipo de sociedad que para estos efectos conste en un instrumento público ante notario o corredor público. Entonces, esta es una de las grandes desventajas que se pueden llegar a tener. Y punto número 2, con el que también nos hemos encontrado, en muchas ocasiones, licitaciones que hace el propio gobierno federal o gobierno local, ahí no tiene mucha trascendencia, aunque el hecho de que sea el gobierno federal quien incentiva para que el informal se vuelva formal, para que la persona física que necesite una moral se haga moral sin que tenga que invertir recursos ante un notario público, limita para que las SAS puedan participar en algunas licitaciones. No en todas, pero sí hemos visto esos casos. Quizás sí ilegal, pero al final te tienes que inmiscuir en un procedimiento jurídico que en muchas ocasiones te metes a la licitación para tener la oportunidad de un crecimiento y no al contrario, para tener que inmiscuirte en un procedimiento legal en el cual señales que a pesar de que tú cumplías con todos los requisitos, simplemente no se te dio entrada como sociedad por acciones simplificadas. Entonces, son algunos de los problemas que hemos visto. No todo el mundo reconoce a las SAS aún cuando es legal y aún cuando existe un fundamento, insisto, una ley que le da vida a este tipo de sociedades y que tiene como naturaleza el impulso al emprendedor. Pues de impulso a veces parecería que no, porque no se tiene este reconocimiento en todos los sectores. Entonces, seamos cuidadosos, insisto, si queremos crear una persona moral sin invertir dinero, la SAS es una muy buena opción. Pero antes de que te constituyas, y sobre todo si tienes oportunidad de identificar a tu mercado, pues sí, cuestiona o infórmate si la SAS es una empresa que tu mercado reconoce y acepta para efecto de poder tener negocios contigo. Esa sería la recomendación y el cierre de este punto. Igual, si tuvieras alguna duda, pues contáctanos en contacto@valiti.com.mx o en dirección@valiti.com.mx sobre algún tema muy puntual que requieres si quieres constituir una SAS o si ya tienes una SAS y necesitas realizar alguna transformación o alguna acta de asamblea, ya sea para meter un nuevo socio, para aumentar capital social, o sea cual sea el procedimiento que quieres realizar. Bien, entremos con el segundo punto, que ese tiene real o una gran importancia y relevancia, sobre todo en pequeños contribuyentes. Hoy por hoy, todavía es como muy común el escuchar o encontrarte con personas que manifiestan que por los ingresos que tienen en su negocio ven muy poco probable y que en la realidad hoy por hoy así es, ven muy poco probable el hecho que una autoridad fiscal, en este caso el SAT, inicie facultades de comprobación, insisto, a ti como contribuyente, pero por los ingresos que percibes, consideras que no es negocio para las autoridades fiscales. Y si lo pensamos o lo meditamos, puede ser que se tenga razón, hoy por hoy, ¿no? Es importante puntualizar que cuando hablamos de facultades de comprobación, estamos hablando lo que comúnmente conocemos como una auditoría. ¿Y qué significa o en qué consiste una auditoría? De entrada, el Código Fiscal de la Federación te establece 3 opciones, que puede ser una visita domiciliaria, puede ser una revisión de gabinete o puede ser ya una revisión electrónica. La visita domiciliaria consiste en que los auditores van a acudir a tu domicilio fiscal y dentro de tu domicilio fiscal van a comenzar esta auditoría solicitándote ciertos documentos e información respecto al ejercicio fiscal que en este caso se te va a revisar. La revisión de gabinete es algo similar, pero tú tienes que acudir a las instalaciones del SAT para proporcionar la información que en este caso te van a solicitar. Estas dos son presenciales, con el efecto de la pandemia no disminuyeron, créanme, no disminuyeron. Al inicio sobre todo sí, quizá no había tantas visitas, no había tantas verificaciones de domicilio. Sin embargo, la pandemia ya se venía dando, pero la pandemia lo que hizo fue reimpulsar o revitalizar
toda la cuestión tecnológica en la que el SAT en México tanto ha invertido y tanta importancia le ha dado, de tal forma que las revisiones electrónicas son las que hoy funcionan, pero por mucho. ¿Por qué? Porque independientemente de que sí genera un costo, los software y toda la tecnología implementada por esta autoridad es bastante cara, pero optimiza de manera muy eficiente los procesos de revisión a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque con estos software, con estas aplicaciones, con los algoritmos que se están creando, ya es muy fácil detectar y determinar cuando un contribuyente tiene una actitud irregular y que por tanto se puede presumir incluso un delito de carácter fiscal. Bueno, a partir de ello, con este antecedente, tenemos que ser claros en que este mito de que por los ingresos que percibo, por el giro que tengo, por la forma en la que opero, es muy difícil, si no es que casi imposible, que me puedan iniciar una auditoría. Hoy por hoy, este mito va a quedar en el olvido. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estas modificaciones que se van a realizar para el siguiente ejercicio fiscal, es decir, el 2022, van encaminadas a que las autoridades fiscales refuercen con mucha eficacia las revisiones o las facultades de comprobación que se les van a realizar al pequeño contribuyente. Y esto obviamente pues es algo delicado, no ilegal, ojo con eso, es legal, o sea, es importante que el SAT lo realice, pero sí tiene como consecuencia, obviamente, este problema financiero que se ha generado no solo en México, sino en general en el mundo, y que por obvias razones implican que los gobiernos tengan que robustecer todo el sistema de auditorías para los contribuyentes. El SAT durante el 2020 y 2021, que actualmente estamos, la forma en la que se aseguró de mantener sus finanzas sanas y la recaudación sana, pues fue básicamente enfocarse en los grandes contribuyentes, aquellos que por alguna figura o estrategia fiscal que se realiza a través de despachos internacionales, costosos, abogados, contadores involucrados directamente en la materia fiscal y expertos en la materia, pues generaban a estos grandes consorcios transnacionales que permitían optimizar recursos, por decirlo de alguna manera, o la otra sería evadir impuestos. A partir de ello, el SAT, insisto, enfocó todas sus baterías a analizar y auditar y en este caso a fincar determinadas sanciones a estos grandes contribuyentes de tal manera que a partir de años anteriores hasta la fecha se hiciera el supuesto de si no cumples con lo que ya te observé. Si no cumples con lo que la ley establece, tienes dos opciones. Una es que te inicie un procedimiento de carácter penal o la segunda es que mejor nos pongamos de acuerdo, me pagues y quedamos tan amigos como siempre. Olvidamos todo lo pasado. O sea, al final convenían y de tal manera que mediante pagos multimillonarios que realizaron diversas empresas al fisco federal, pues obviamente la recaudación no solamente se mantuvo, sino que en algunos casos aumentó. Y eso obviamente pues sí permitió el tener finanzas sanas dentro de lo que cabe para efecto obviamente de la recaudación de los impuestos. Ante este contexto, bueno, grandes contribuyentes hay muchos, pero no son la mayoría. La mayoría del sector empresarial está en la mediana y en la pequeña empresa. Pues hoy, para 2022, las baterías, insisto, van a estar puestas en los grandes contribuyentes, pero también en los pequeños y medianos empresarios. Van a realizar por medio de revisiones electrónicas estas auditorías a los pequeños contribuyentes de tal manera que garanticen o se aseguren que están cumpliendo con todas sus obligaciones de carácter fiscal. ¿Y esto qué conlleva o cuál es el efecto de auditar de manera pormenorizada a estos pequeños y medianos contribuyentes? Que naturalmente, si bien no vas a poder hacer un convenio multimillonario como lo podría hacer Walmart o FEMSA o Cementos Monterrey o alguna de estas empresas transnacionales que cotizan en bolsa, que tienen ingresos, insisto, multimillonarios y tienen la forma de poder convenir acuerdos con el fisco federal, bueno, el pequeño y mediano empresario no tiene estas posibilidades. ¿Dónde va a estar el foco del SAT? Pues obviamente en generar
multas, sanciones, cobro de impuestos, recargos y actualizaciones, de tal manera que, por lo general, el pequeño y mediano contribuyente no tenga la capacidad de contratar algún despacho de abogados que genere alguna estrategia para la defensa fiscal. Entonces es dinero muy rápido. ¿Por qué? Porque a partir de que inicie esta, vamos a decir, una revisión electrónica o una visita domiciliaria, acaba la auditoría, te determina un crédito fiscal, una sanción, y a partir de ello tú tienes 30 días para, una, pagar, o dos, litigar el asunto. Si no pagas y no litigas, el fisco tiene la posibilidad de iniciar lo que se conoce como un PAE, como un procedimiento administrativo de ejecución, por medio del cual podría embargar los bienes que estén a nombre del contribuyente o que sean propiedad del contribuyente. Y con ello, obviamente, asegurar de manera muy rápida la garantía de estos créditos fiscales que se van a determinar, con independencia, ya sea por forma o por fondo, de que estos sean legales o no. Pero como no te defiendes, lo más probable es que finalmente cada crédito fiscal que puedan imponer sea necesariamente pagado por el contribuyente, a la buena o a la mala. A la buena, valdría la pena quizá realizar algún acuerdo conclusivo, ya sea directamente con el SAT o mediante el uso de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y que a través de estos medios se realice estos acuerdos conclusivos por los cuales le dice al SAT, ¿sabes qué? Pues al final me cachaste, no tengo forma de defenderme, prefiero que acordemos pagarte, incluso a lo mejor hasta te da plazos para poder pagar poco a poco los créditos que te haya generado, y con ello entrar en un proceso de regularidad, al menos hasta ese momento. Ya de ahí en adelante, el SAT te podría revisar o echar el ojo en el momento que desee. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Que si lo conoces o no, identifiques a la PRODECON, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Si en tus medios está contratar a algún abogado particular especializado en materia fiscal, adelante. Creo que sería lo más recomendable. Y en este caso, en Validity te podríamos apoyar en caso de alguna observación que te haga la autoridad fiscal. Pero por otro lado, si tu problema es de liquidez y todavía el SAT llega y te quiere afectar con un crédito fiscal y te embarga alguna máquina o te embarga una cuenta bancaria, algún bien inmueble, sería importante que, insisto, a partir del monto que determine la autoridad fiscal, conozcas o identificas si la PRODECON, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, te puede apoyar como tu abogado defensor. Ellos también fungen, además de ser un mediador entre el SAT y el contribuyente, también cuando ya se te impone un crédito y decides ir a litigar esa sanción, puedes hacer uso de la PRODECON, que no tiene costo alguno y que evidentemente ha, en algunos casos, obtenido buenos resultados ante algunas irregularidades e ilegalidades que realiza el fisco federal. Llámese SAT, llámese IMSS, llámese Infonavit. En este caso, insisto, es el SAT el que va a enfocar todas sus baterías ahora al pequeño contribuyente, porque, insisto, aun cuando existan muchas anomalías, muchos errores en estas auditorías que eventualmente le puedan realizar a estos contribuyentes, insisto, en un alto porcentaje el SAT tiene perfectamente claro e identificado que no van a imponer medio de defensa alguno, y lo que preferirán es, ya sea por el miedo o terrorismo fiscal que el SAT impone a los contribuyentes, llegar a un acuerdo, una o dos, pagar la totalidad de los créditos que te haya representado, que te haya fincado la autoridad fiscal. Entonces, no tengamos miedo, seamos cuidadosos. Sí, importante, cuidemos de origen, o sea, para evitar cualquier controversia, sí, cuidemos de origen bueno, de entrada, el facturar todo lo que estamos ingresando, el pedir las deducciones, el presentar en tiempo nuestra contabilidad, declarar, pagar los impuestos. Es decir, llevemos un control administrativo que reduzca, que si mañana me quiere auditar el SAT, pues al menos no le encuentre nada o no encuentre tanto, de tal manera que un acuerdo pueda ser sencillo y a lo mejor hasta justo. Pero si en algún momento tienes alguna irregularidad, pero que no se deriva propiamente de un acto doloso en el cual tú quieras abusar de la autoridad fiscal, y en su momento el SAT tampoco, en vista de legalidad del acto que está realizando, pues tengas esos medios de defensa
por medio de los cuales puedes revertir o anular la determinación que ha tomado estas autoridades fiscales. Entonces, bueno, esta es la noticia que tenemos en esta semana respecto a estas modificaciones que se van a tener para efecto de la reforma fiscal en el 2022. Siguen con no aumento de impuestos, siguen con el tema de hay que reforzar la fiscalización para efecto que los que no pagan, paguen, que los que pagan poco paguen más y los que pagan más pues paguen muchísimo más. Esa básicamente es la estrategia del SAT, la tiene muy bien analizada y seguramente le ha dado tan buen resultado que no cambiará ni un centímetro la línea que está llevando hasta este momento. Estos son los puntos que queríamos platicar el día de hoy en este capítulo de Lógico y Crítico. Como siempre, espero que les hayan servido. Si tienen alguna duda, saben que nos pueden contactar y pues obviamente si en la medida de lo posible, en los términos que marca la propia ley, hay forma de poder realizar algún procedimiento, ya sea con los temas de las SAS que te impiden participar en alguna licitación o con cuestiones, insisto, de ser un pequeño mediano contribuyente y tener alguna sanción por parte de autoridades fiscales, ya sea que te acerques, insisto, a un abogado particular o quizá por la cuantía no te conviene ni al abogado tampoco, pues valdría la pena que acudas ante la Prodecon. Amigos, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y igual nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.